de Valparaíso, a quien le agradecemos muchísimo el haber accedido a coordinar esta mesa de participaciones y también hacernos algunos comentarios y reflexiones al respecto. Entonces, sin más, los dejo con la doctora Paula Ascorra. Muy buenas tardes a todos. Sé que hay participantes de distintas partes de Latinoamérica, con distintos roles, apoderados, profesores, directores, profesionales del nivel central, investigadores de universidades, etcétera, de centros de investigación. Así que para todos una muy bienvenida. Y comentarle este título que lleva este seminario internacional organizado por la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, que tiene que ver con retos. Y cuánto hemos innovado desde la academia, ¿cierto? Escuchando otras voces, poniendo preguntas, tratando de incorporar la participación. Creo que ha sido un gran desafío y tenemos mucho que aprender, ¿ya? Lo que quiero reiterar es la participación de los que nos están mirando, a entregarnos sus preguntas, ya sea por Zoom o por Facebook. Me encantaría que todos respetáramos los tiempos. Tenemos 5 expositores ahora con 15 minutos cada uno. Yo les voy a dar unos 2 minutitos antes, igual que se hizo en el blog anterior, del webinario anterior, cosa que podamos cerrar, porque me gustaría hacer una breve discusión final, pero sobre todo escuchar a la audiencia, qué nos dicen, qué está pasando, porque nuestro webinario tiene un nombre muy bonito, ¿cierto? Ya hemos hablado de los retos, de cómo nos ha desafiado esta pandemia, pero también queremos hablar de temas emergentes para la convivencia escolar. Entonces, sin más, voy a presentar en primer lugar a la doctora Isidora Mena. Ella es psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es académica con una larga trayectoria en la Escuela de Psicología de la misma casa de estudio. Actualmente es directora ejecutiva de Valoras UC, que es un programa de convivencia escolar y de desarrollo socioemocional. Muy bienvenida, Isidora. Muchas gracias, Paula, y mucho gusto de estar con todos ustedes, latinoamericanos de muy distintas partes. Y bueno, estamos en esto de los retos que decía Paula, que nos trae esta crisis. Porque entre la pandemia y el susto a enfermarnos, a morirnos, el confinamiento, los problemas económicos y la educación a distancia, claramente nos cambió todo, como decía la primera expositora, y entramos en una crisis en el sentido de que se nos desarmó lo que antes conocíamos. Hay una carta del tarot, que es la torre, que es un naipe, una carta, en que hay una torre que se cae toda la parte de arriba, saltan los ladrillos por todos lados y salen colores. Y esta carta significa, en muy breve, porque es mucho más compleja, que cuando se caen los sistemas, las torres, las edificaciones, salen a veces colores y una humanidad que está adentro que no estaba saliendo, que la torre misma, que la edificación misma no dejaba salir. Y el gran tema que plantea cuando sale esa carta del tarot es, ¿qué va a hacer? ¿Va a reconstruir la misma torre? Tiene la oportunidad de hacer algo distinto, y de hacer algo distinto para que puedan vivir estos colores y esta humanidad adentro de su edificación, pero también para que estos colores y esta humanidad edifique una nueva torre o otra cosa, a lo mejor no va a ser una torre. A mí me ha hecho mucho sentido esta imagen de la torre, porque creo que a nosotros se nos cayó la torre en el sistema educacional. Y aparecieron cosas bien terribles, como por ejemplo darnos cuenta de toda la explicación que nos daba la Vero López hace un ratito de los problemas y la inequidad en la conectividad, pero también aparecieron unos colores maravillosos de los aprendizajes que han ido haciendo los profesores que han estado luchando realmente con la socioemocionalidad como arma, diría yo, para lograr que los estudiantes se conecten por distintas vías y que se mantengan conectados para lograr motivación en ellos, ¿no?
Em, yo creo que este grupo de profesores, que yo calculo que no es menos de un 50%, en algunas comunas y en algunas regiones en Chile son más, en otros son menos, y depende de variables de liderazgo, tanto de los directivos como de los sostenedores y como de las organizaciones de los profesores también. En algunos casos ayudan y favorecen el trabajo a distancia, en otros incluso no lo permiten a sus afiliados. Pero sumando y restando, yo diría que no menos del 50% de los profesores han estado trabajando 24/7, como se dice aquí en Chile, para lograr estar con sus estudiantes. Ellos hablan de mis estudiantes. ¿Qué le pasará a mi estudiante que no está conectado y sufren por eso, ¿no? Quiero decir algo de estos aprendizajes que me parecen muy importantes para poder reconstruir nuestro sistema educacional. Antes quiero decir que lo que voy a decir sale de un estudio en que sistematizamos una parte de los 1.200 o más profesores con que hemos trabajado en miles de talleres durante este tiempo, dedicados a, en este caso, a la contención socioemocional. Y una de las preguntas es, ¿y en todo este periodo qué, qué aprendió? ¿Qué aprendió en esta situación tan rara y tan extrema? De todos estos profesores, analizamos y sistematizamos a 400 profesores y 40 directivos, que son todos los profesores, tutores o jefes directivos de la Corporación Municipal de Ñuñoa, que es una comuna de la región metropolitana de Chile, de Santiago, o sea, de Chile. Es interesante que los aprendizajes, que los voy a explicar al tiro, todos tienen que ver con la forma de convivir, de coordinarse y de tanto relacionado con cómo coordinarse, con cómo cuidarse mutuamente y con cómo interactuar pedagógicamente en función del aprendizaje. Lo primero refiere a la palabra vínculo. Aquí hay una cosa un fenómeno que es que ya no está una escuela con un público cautivo de estudiantes. Hay que ir a buscarlo, hay que lograr que se enchufen en esta situación, en el WhatsApp, en el teléfono, que hagan la guía, que trabajen en esto, los que tienen posibilidad, ¿no? Porque aquí no solamente no se conectan los que no tienen conectividad, también los que les da lata hacerlo, que les aburre hacerlo, ¿no? O que no les parece interesante, como decía la profesora en el primer bloque, no me devuelven, no me dan feedback, no me dan retroalimentación, no me dan ganas de hacer las cosas que me piden, ¿no? Entonces tienen una necesidad enorme de atraer este público, y lo que ellos dicen es que la tecnología les ha permitido una relación más personalizada y cercana. Ellos dicen en sus propias palabras, abre comillas, la distancia finalmente nos acercó a los estudiantes y a la familia, a los que se conectan, por supuesto. Hay muchos profesores que han ido a las casas a entregar guía, a entregar libros, a enseñar también y a tratar de captar la motivación para después seguir a distancia, ¿no? Una profesora decía, abre comillas, vincularnos como personas, porque ahora somos personas, los estudiantes, los familias y nosotros estamos igual en la casa, todo nos molesta, no podemos conectarnos, tenemos poco internet, se nos acaban los planes, tenemos que trabajar mientras hacemos la comida, estamos todos iguales. Y eso nos ha acercado, nos ha hecho más eh, empáticos y comprensivos unos con otros. Y esto, decía la profesora, me llevó a una pedagogía más cercana, más significativa y más pertinente a estas realidades que ahora conozco. También otra profesora decía, en las plataformas virtuales los estudiantes más tímidos se han atrevido a hablar. Algunos estudiantes que antes pasaban desapercibidos, ahora se ven más. Y otro profesor decía,
Ahora participan mucho más. Antes era silencio, silencio, lo que yo decía en la sala de clases presencial. Y ahora en la sala virtual digo, hablen, hablen. Me cambió la vida, decía este profe, ¿no? Ahora, otro aprendizaje importante es que este vínculo y lo socioemocional tiene sí o sí que estar en el trabajo pedagógico. Es parte de la pedagogía. Y esto era algo que no se había aprendido antes. Valora lleva 20 años haciendo talleres de este tipo de cosas y de verdad no era nada tan fácil explicar por qué era tan importante y por qué lo socioemocional tenía que ver con la enseñanza de las matemáticas, de la ciencia, etc. Y hoy día esta pandemia ha hecho que las palabras de los profesores sean, por ejemplo, abre comillas, sin vínculo y sin atención a lo socioemocional, se descuelgan, pierden la motivación. Y usan esas palabras, pero ahora aprendida en la realidad misma de intentar enseñar en una situación muy difícil. Abre comillas, ahora que les conozco, puedo integrar lo que viven en mis clases, en mi asignatura. Otro aprendizaje importante, otra línea de aprendizaje importante son los de colaboración y de coordinación. Una es la coordinación entre los profesores y los otros profesionales psicosociales, les llamamos en Chile. Psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, educadores diferenciales, que estaban, si bien muchas escuelas los tienen, estaban muy, muy descoordinados y no valorizándose nada unos a otros. Y hoy día se ha generado una valoración mutua importante y trabajan juntos muy, muy bien. Em, lo otro es que ha habido mucha colaboración entre los profesores para ir buscando nuevas metodologías y compartiendo lo que les sirve o no les sirve. Incluso se reparten unidades de una asignatura para desarrollar ya sea un video o un diaporama o algo y se las comparten entre sí. Entonces no las tienen que desarrollar todas cada profesor. Por otro lado, otro aspecto de la colaboración que yo lo encuentro bien emocionante es que varios comentaban que estaban empezando a diseñar con los estudiantes cómo, qué metodologías usar, cómo aprender, incluso qué aprender y cuánto aprender de cada área o de cada unidad, ¿no? Otra área de colaboración ha sido entre estudiantes para, por ejemplo, irse a dejar trabajos o libros o guías o prestarse computadores o trabajar juntos. Y también entre familias, haciendo lo que en inglés se le llama homeschooling, en que se juntan varias familias y han ayudado a que los niños se conecten, se concentren y no están cada madre o padre con sus hijos en su casa. Y eso ha pasado bastante, en muchos casos se habló de eso. Y también la familia ayudándose entre sí en otras cosas, ¿no? Pero la escuela haciendo que las familias se coordinen, o sea, no es que las familias espontáneamente se juntaron, sino que en la escuela las familias lograron em, verse y darse cuenta de los problemas que tienen unos y otros y apoyarse. Y finalmente, en lo de colaboración, la articulación con otras organizaciones territoriales que han aumentado muchísimo y se han preocupado, han tenido una preocupación que antes no estaba de tener una relación cercana con los centros de salud y otros centros comunitarios que permitan apoyar a familias y a estudiantes con más problemas, ¿no? Hay un nuevo enfoque que yo lo diría en palabras de ello, una educación mucho más personalizada, un enfoque en que se destaca el WhatsApp como permitiendo relaciones más personales, permitiendo mandar mensajitos a estudiantes que se ven más complicados o a todos y a las familias, por ejemplo. Otro es un enfoque con mucho mayor priorización curricular e integración de asignaturas
Y un tercer punto que es una flexibilidad mayor en entregas de trabajo, en el momento en que se da la prueba, en cómo y cuándo y cuánto entra en una evaluación, em, incluso en la cantidad de trabajos para la casa que se dan a unos y otros. Hay una atención mucho más personalizada y por lo tanto más flexible. Isidora, 2 minutos. Muy 2 bien, minutitos. muy Gracias. bien. Está bien, es lo que falta. Y por último, una gran diversidad de estrategias y actividades que han ido apareciendo desde organizar en grupos mucho más chiquititos a los estudiantes hasta todo lo que permiten las plataformas virtuales. ¿Ah? Em, Se habla de muchas cosas, de celebraciones, de eventos para hacer duelos en conjunto, para comisiones de cuidado entre los chicos de cada curso. En fin, han aparecido metodologías con baile, videos, bitácoras, ferias de talento, lecturas, cineforos, o sea, miles de actividades que antes no estaban, hoy día está llenando de colores, bueno, a los que se conectan, ¿no? Ahora, los profesores dicen, esto que hemos aprendido no tiene vuelta atrás. Y yo, que soy medio mala y bruja, digo, sí tiene vuelta atrás. Porque la fuerza de los sistemas, o sea, de las torres, es muy fuerte y es fácil que volvamos a la presencialidad, a la cultura escolar tradicional, individual y academicista. Si no queremos que eso pase, tenemos que construir una nueva estructura, la misma que antes había, que nos está esperando para volver a hacer lo mismo, no nos va a resultar. Ahora, ¿por dónde partimos? Preguntan siempre los profesores. Yo pienso, sinceramente, que lo que necesitamos es escuchar a los profesores que han estado 24/7, a esos, a los que han estado ahí, que nos digan una cosa que nosotros le hemos preguntado y ha sido muy, muy interesante, que todas estas cosas que ustedes han logrado, ¿qué necesitan cuando vuelvan presencialmente que ocurra para que puedan seguir ocurriendo? ¿Qué necesitan? ¿Qué cambios se requieren? Y ahí, ¿qué cambios estructurales se requieren hacer progresivamente para que lo que ustedes aprendieron se expanda y permanezca? Y esto después de haberle dicho y explicado la teoría de sistemas que dice que los sistemas tienden a volver al punto inicial. Y ahí yo lo que los invito es a en cada colegio hacer reuniones para preguntar a esos profesores qué se requieren. Y si ustedes no tienen de esos profesores en su escuela, reúnanse con otras escuelas donde sí hayan de esos profesores y que ellos vayan diciendo, porque son cosas muy claras, concretas y que es bueno que las escuchemos de cada quien en vivo y en directo. Y ahora o nunca, de cara a esta pandemia que todavía sigue y a la muerte en realidad, hagamos la escuela que queremos. Estoy segura que todos queremos y que es muy distinta a la que teníamos. Eso. Muchas gracias, Isidora, por esta interesante metáfora, ¿cierto? De la muerte, pero del renacimiento, con estos nuevos aprendizajes de los profesores y de tratar de sembrar cimientos para una nueva escuela, una nueva educación. Gracias. Lo dejo ahora con Carolina Urbina, quien también tiene 15 minutos. Carolina es psicóloga y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es postdoctoranda del programa PACES de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Andrés Bello, Chile, e investigadora asociada de la línea de convivencia escolar del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Buenas tardes, Carolina. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alicia, también por compartir una PPT que en realidad es más que todo para tener una base chiquitita para poder comentarles la experiencia que queremos compartir. Hacia la comprensión de las prácticas relacionales en tiempos de pandemia, transformaciones posibles desde un modelo social ecológico.
Nosotros lo que queremos presentarles es más bien una reflexión teórica, pero también en base a experiencias de investigación que hemos realizado en escuelas. Nosotros somos un equipo que estamos realizando una investigación en base a un Fondo Nacional de Investigación chileno. Represento a un equipo también compartido, ustedes lo pueden ver ahí, y compartimos la agencia y la autoría con Rebeca, Cristóbal, Débora, Esteban, Felipe y Gabriela. Y es muy importante para nosotros y un agrado y un placer que nos hayan invitado en esta ocasión. Primero, comprensión. Nosotros construimos nuestro trabajo desde un modelo fenomenológico. Es decir, lo que les estamos presentando son reflexiones que se construyen en equipo a partir de un trabajo etnográfico en escuelas, en 2 escuelas chilenas principalmente, escuelas públicas, municipales, que hemos realizado tanto el año pasado, 2019, como este año 2020, ¿ok? Principalmente nos enfocamos en cursos de 6º grado y 8º grado hoy, 5º y 7º el año pasado, junto a sus profesores, el aula, ¿ok? Pero también, en base a lo que ocurrió este año, estamos con sus equipos de convivencia, equipos directivos, sus familias, y también junto a los desafíos, aciertos o incoherencias de las prácticas escolares en contextos desafiantes. ¿Por qué les comento esto de contextos desafiantes? Primero, porque el 2019, en octubre en Chile, hubo un gran evento social, un estallido social, en base a un montón de situaciones que se fueron acumulando en nuestro país y que hoy nos tienen camino hacia una reelaboración de nuestra constitución que fue armada en tiempos de dictadura militar. Segundo, porque el 2020, como todos nosotras y nosotros sabemos, hemos estado en pandemia, COVID-19, en un fenómeno global, imprevisto, y todo lo que ya nuestras compañeras y compañeros anteriores nos han comentado. ¿Por qué desde el modelo social ecológico? Primero, el modelo social ecológico nos remite a la visión de sistema, digamos, relacionado con lo que Isidora también nos comentaba anteriormente. Un sistema que es complejo, que es interconectado, y que no conecta solo entornos, sino que conecta tiempos y lugares. ¿Qué quiere decir? Que desde esta perspectiva nosotros somos una mezcla de experiencias pasadas y de circunstancias presentes. Por eso la pandemia no la podemos entender solo con lo que pasa hoy, sino también con entender las estructuras que teníamos, entre comillas, antes. Nosotros ponemos atención en los contextos de vida cotidiana, en la importancia de estudiar los ambientes donde nosotros actuamos, donde sonreímos, donde estamos, donde pensamos y por supuesto donde enseñamos y donde aprendemos. Y en ese sentido, querida, si puedes pasar a las diapo 2, nosotros es importante reconocer esto del entorno ecológico. Ojalá les suene, ojalá lo conozcan, la teoría Bronfenbrenner es el autor principal, en donde el entorno ecológico tiene que ver con que estamos en un conjunto de estructuras seriadas, cada una cabe dentro de la siguiente como las muñecas rusas, ¿no? En ese sentido, las interconexiones de los entornos son tan decisivas como nuestra experiencia dentro de un entorno. Y dentro de estos entornos y en el ámbito de convivencia escolar, lo que nosotros estudiamos son las prácticas relacionales. En este sentido, los ambientes y todos estos entornos se tienen que estudiar y nosotros lo analizamos como sistemas. La unidad básica de interacción para nosotros es la diada. Y en ese sentido, también es importante reconocer que los entornos producen diferencias perceptibles. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en lo que ha ocurrido con la pandemia. Por ejemplo, hay diferencias entre sociedades y también dentro de las sociedades. Por ejemplo, tenemos la pandemia se vivió distinto en Latinoamérica que en Europa, ¿vale? Pero también dentro de Latinoamérica, nuestros países han tenido distinto desarrollo de la pandemia. Distinto número de enfermos, distinto número de muertes, distintas estrategias para poder hacer frente a una situación desafiante, como le dije anteriormente, como esta. Pero en ese sentido, la configuración de las relaciones que nosotros cotidianamente tejemos en esos entornos son el motivo de nuestro estudio. Nosotros consideramos la variable tiempo y nos hemos dedicado a observar e intentar colaborar en la transformación de estas prácticas. Si te puedes ir a la diapo 3, quería ser ideal. Fíjense que nosotros el año 2019 estuvimos observando sistemáticamente aulas y acompañando a profesores y estudiantes en el aula.
vamos a presentar una parte que tiene relación con la diada, las relaciones diádicas entre profesor y estudiante, ¿ok? Nosotros estuvimos en el aula durante marzo a diciembre. En Chile el año escolar es de marzo a diciembre, distinto como en otros países de Latinoamérica, ¿ok? Entonces registramos más de 85 bitácoras, dentro de eso destacamos más de 816 segmentos de interacción. Dentro de los segmentos de interacción nosotros identificamos quiénes participaban, ¿ok? Objetos o sujetos, profesor, estudiante, algún objeto específico, grupo, y también las acciones que realizaban juntos. Saludar, sentarse, conversar, trabajar en conjunto, preguntar, acusar, etc. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la diapo, hay algunas conclusiones, ¿ok? No, es un resumen muy resumido de ese estudio. Primero, lo que nosotros nos percatamos el año pasado, y necesitamos mirarlo para ver qué ocurre hoy, es que las prácticas relacionales, específicamente profesor, profesora, estudiante, estaban subordinadas a acciones docentes. Es decir, las acciones más frecuentes fueron dar instrucciones o indicaciones por parte del profesor. Y en ese sentido era el profesorado quien pauteaba no solo la conducta, sino los espacios y los tiempos de los estudiantes, pero también los estudiantes esperan que sus profesores y profesoras les pauteen la conducta, los espacios y los tiempos. Eso, en teoría ecológica, se llama expectativa de rol, ¿ok? Segundo, nos percatamos que hay pocos espacios de trabajo colaborativo entre estudiantes y que en realidad lo que más ocurre dentro de toda la gran cantidad de cosas que ocurren en el aula tiene que ver con trabajo en solitario o en diada casi con el profesor, muy pocos trabajos en grupo. Tercero, que también vimos que algunos estudiantes desafían la autoridad del profesor o profesora, unas prácticas disidentes, básicamente no obedeciendo, o en algunos casos expresando libremente alguna diferencia de opinión. Y cuarto, que en espacios donde no está el profesor, nos ocurría que algunos estudiantes, y de nuevo en esta expectativa de rol, de nuevo eran autoritarios con los pares. Tomaban un rol básicamente autoritario con sus pares. Eso es bastante interesante, porque nos permite describir, y si te puedes ir a la anterior, Alicia, perdón, a la anterior de esta, que ahora me fijé en la que estaba mostrando, donde está, eso nos permite describir y preguntarnos que si miramos esta situación y desde un modelo social ecológico, sabemos que el rol de profesores y estudiantes no solo tiene que ver con los profesores y estudiantes. Ese rol tiene que ver y se entreteje con el sistema completo y en cómo vamos construyendo las relaciones y los roles a nivel meso y macro también. Y la gran característica de este sistema meso-macro que incide en lo que pasa en el aula tiene que ver con el adultocentrismo. Los adultos, las adultas, hemos aprendido y hemos debido aprender a lidiar con el adultocentrismo, porque no es fácil de llevar, y los niños y niñas también. En esa diapositiva, en la siguiente de esta, hay una imagen, en la siguiente del sistema ecológico, querida. Hay una imagen que aparece en un artículo, esa, tal cual la ven, de Claudio Duarte, que es un sociólogo chileno, en donde él comenta que lo contrario del adultocentrismo es la colaboración, el diálogo y la justicia intergeneracional. El adultocentrismo no es justo, ni con nosotros los adultos, ni con los niños y niñas. Entonces, ahora pensemos, y esta es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que se mantiene en tiempos de pandemia? ¿Qué es lo que cambia en tiempos de pandemia? Recordemos que los entornos se construyen en el presente, pero en base a estructuras del pasado también. Hay estructuras que se mantienen. El sistema, tal como decía Isidora, trata de mantener su status quo porque modificarse implica demasiada energía. Y en este sistema pandémico, ¿qué es lo que nosotros hemos alcanzado a mirar en los análisis que hemos podido hacer 2020? Primero, que emerge dentro de los participantes un objeto que el año pasado no estaba y que ahora es fundamental en las bitácoras que nosotros estamos llegando de aula virtual. El objeto dispositivo tecnológico, sea computador, tablet, celular, móvil, ¿ya? Y la internet. Son tan protagonistas ese objeto como los participantes y aparecen como mediadores de las prácticas relacionales. Las frases en Chile decimos, ¿no? Se me cae la señal, se me pixela la imagen, no me funciona el micrófono, demuestra el poder de rol de este objeto, un poco desde incluso la teoría actor-red, ¿no? Tanto que sin este objeto nuestras relaciones sincrónicas son casi imposibles si es que no estamos en el mismo lugar.
Y ese es un gran cambio. Y mirando a nivel macro, pensemos cuánta desigualdad nos refriega en la cara el acceso desigual a dispositivos y a Internet de distintos estudiantes y distintos profesores, ya sea por clase social, ya sea por apoyo institucional, por ubicación geográfica. Para nosotros este año ha sido muy difícil identificar segmentos de interacción en un formato virtual porque a veces nos cuesta comprender cómo se completan las interacciones. ¿Okay? Por ejemplo, perder la atención, que era algo que veíamos frecuentemente en los niños y niñas el año pasado, ahora no lo hemos consignado prácticamente este año. Las relaciones y las prácticas profesor-estudiante siguen estando subordinados a acciones docentes. Yo creo que debiésemos preguntarnos quiénes son los más cansados y estresados en el momento actual, quiénes han tenido que reorganizar sus prácticas principalmente, sus competencias, sus actitudes digitales. El profesorado, pero también las familias, los adultos que estamos presentes acá. ¿En quién recae la principal responsabilidad de aprendizaje de los niños y las niñas? ¿Cuánto afecta la salud mental de nosotros, los niños y las niñas también, de no poder tener control sobre las conductas, espacios y tiempos de los niños? ¿Y cuán desestructurante es para los estudiantes y las familias no tener y descansar y no poder descansar en la estructura de sus profesores? En este tiempo también hemos visto que hay algunas estructuras que son desafiadas por parte de los estudiantes. Hay ciertas disrupciones, ¿no? Cuando ocupan el micrófono sin querer o con querer, cuando interrumpen a los compañeros, cuando escriben, comillas, tonteras en el chat, ¿ok? Cuando no responden a las preguntas del profesor, hemos ido viendo algunas disidencias por parte de los estudiantes. Pero ha sido bastante interesante mirar cómo estructuras también se traspasan en el momento actual. Y cuarto, ¿qué pasa en espacios donde no está el profesor? La verdad, nosotros, en nuestra microexperiencia, no hemos estado en espacios virtuales donde no hay profesor y no hay otro adulto presente. Estamos en un momento de transición ecológica. En el modelo ecológico, la transición ecológica se relaciona cuando la posición de nosotros en nuestro ambiente se modifica, o porque hay un cambio de rol, o porque en el fondo hay un cambio de entorno, o incluso ambos. Básicamente eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero toda transición ecológica desde este modelo también es potenciadora de desarrollo. Entonces tenemos que pensar, ¿cuáles elementos que siempre han estado y organizando nuestra escuela y que ahora empiezan a ser más patentes podemos mirar? Y es un poco la línea de cómo terminó Isidora recién, ¿no es cierto? La contención emocional, el apoyo, el acompañamiento emocional, el tejido colectivo social está teniendo gran relevancia hoy. Lograr los equilibrios de poder. Hoy día nuestros niños y niñas también nos ayudan a conocer y utilizar la tecnología. Hay conocimientos intergeneracionales que podemos compartir, pero ese compartir no solo es desde el adulto al niño, también de los niños a nosotros. Claramente, uno de los mayores duelos tiene que ver con los espacios relacionales. Nosotros les hemos preguntado a nuestros niños y niñas participantes qué es lo que más extrañan de la escuela, y no extrañan las clases, lo que extrañan los niños y niñas es sus compañeros y el recreo. Y cuando conversamos con profesores y profesoras, ¿qué es lo que extrañan? También el espacio relacional de la sala de profesores, del tecito, del café, de la conversación de pasillo, de cómo muchas noticias de la escuela se sabían básicamente por ir subiendo juntos la escalera hacia la sala de clases. Yo en lo personal extraño el ruido maravilloso de los recreos. Carola, 1 minutito y 10 segundos. Vale, súper. Gracias. Y lo último, también hemos visto la ineptitud en muchos aspectos de la actitud de la autoridad gubernamental a nivel global, claramente, pero la templanza y corazón a nivel más local. Termino preguntándonos, ¿ok? Debemos tejernos en una red colectiva porque el cambio no es fácil. Pero ¿hasta cuándo nos vamos a seguir aferrando a la escuela tal y como la conocíamos antes? Entonces, miremos, ¿qué elementos de la pandemia nos entregan pistas para recorrer las fisuras que nosotros necesitamos para construir la nueva educación que necesitamos? ¿Cómo podemos amplificar esas fisuras? ¿Qué de todo lo que hacíamos ya no es relevante? ¿Cuánto más importante verdaderamente es la colaboración y la competencia? Y lo principal es cuán necesario de verdad es entregar el lugar central que tienen, mi perrito está llorando afuera, tienen nuestros niños y niñas en la organización de esta transición ecológica.
Mi llamado es que nosotros vayamos mirando la oportunidad que tenemos ahora de mirar nuestra escuela y de mirar y darle el justo valor y el justo protagonismo a nuestros niños y niñas, en que junto con ellos vayamos mirando las fisuras y las formas en que podemos ir transformando desde la singularidad de nuestros contextos esta educación. Muchos ya sabemos que la educación no puede seguir como estaba. Hay muchos elementos que transformar y desde nuestra perspectiva, nuestros niños y nuestras niñas pueden darnos un montón de ideas, de energía y de fuerza para poder seguir desarrollando el cambio. Y ahí eso sería, querida Paula, mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación, porque veo que están muy en diálogo en este segundo webinar, como son las culturas. Las colegas mexicanas hablan de webinario y nosotros acá en Chile hablamos de webinar. Pero interesante porque la Carolina nos mostró, ¿cierto?, como los anclajes pasados en este adultocentrismo, y Isidora nos mostró como los nuevos aprendizajes, entonces cómo se van combinando y abierto a las preguntas del público. Voy a dar entonces ahora sus 15 minutos a la actual presidenta de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, a la doctora Azucena Ochoa Cervantes. Azucena es doctora en Psicología y Educación por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se desempeña como docente de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la misma universidad. Es fundadora y coordinadora del Observatorio de Convivencia Escolar de la misma universidad, presidenta del Comité Directivo de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar y miembro de la Cátedra UNESCO de Juventud, Educación y Sociedad. Cuenta con el reconocimiento de investigación nacional a nivel 1 por el CONACYT de México. Hola, Azucena, un gusto de verte, de saludarte. No nos habíamos visto. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos y todas. Me voy a permitir compartir la pantalla. Yo creo que esta presentación o de lo que voy a hablar ahora se liga perfectamente con lo que acaba de comentar esta Caro. ¿Ya se ve la pantalla, Paula? ¿Ya se ve la presentación? Todavía no sale. Ahí salió, ahí estamos. A ver, permítanme, por favor. Azucena, ahora se ve bien. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces, bueno, continuaré un poco en la línea que acaba de concluir Caro, en el sentido de que me parece que una de las cuestiones que tenemos que repensar ahora es justamente el currículum, ¿no? Y el currículum para darle sentido a la escuela. Pero pensarlo desde la voz de los niños y niñas, a mí me parece que es fundamental posicionar a los niños y niñas al centro de esta reflexión, porque nos dan muchas ideas. Hemos visto en muchos casos que lo que ha sucedido tras del el distanciamiento, el confinamiento, es que el dispositivo escolar se traslada tal cual a las casas, solamente ocupa la sala de estar de las casas, pero las rutinas y las formas en que se enseña y se aprende es básicamente igual a como se hace en la presencialidad. Entonces, me parece que ya mis colegas han hablado sobre la necesidad de repensar qué queremos mantener y qué queremos cambiar de esta escuela. Y yo quiero poner al centro el currículum y también el hecho de posicionar a los niños y niñas como actores necesarios para este cambio de currículum. Yo quiero comentarles un ejemplo que me pareció muy interesante. En México, cada tarde, el subsecretario de Salud da una conferencia de prensa. Y en esa conferencia, bueno, se dan datos de diferente naturaleza en relación con la pandemia. El 30 de abril se hizo un ejercicio público con los niños y niñas en donde el subsecretario los invitó y las invitó a mandar preguntas para que esa conferencia de prensa girara en torno de la resolución de sus preguntas o de sus dudas. Entonces, a partir de ese ejemplo, yo quisiera que pensáramos en esto. Lo que se enseña y el cómo se enseña es pertinente en un contexto como el actual. O
O sea, es necesario seguir en este momento a pie de la letra el contenido que nos marca el currículum, o habría que flexibilizarlo y repensar otros aprendizajes, otras enseñanzas que serían necesarias y vitales para este momento que estamos cursando. Y les traigo aquí los ejemplos de algunas de las preguntas que los niños y niñas hicieron en esa conferencia de prensa, y que yo puedo visualizar algunas cosas que podríamos trabajar a propósito de esas preguntas inteligentes que hacen los niños y niñas. Por ejemplo, una pregunta era, ¿por qué el coronavirus se mete en tus células y las destruye? Otra pregunta, ¿el virus puede mutar? Esto nos habla acerca de poder hablar, o sea, los niños están queriendo comprender justamente este proceso de salud y enfermedad, y creo que poco hemos hecho énfasis en este enfoque de una salud integral, ¿no? En torno de no solamente la salud física, sino justo la salud mental y la salud ambiental, ¿no? Que necesitamos para poder tener una salud integral. Otra pregunta es, ¿a los gatitos les puede dar COVID-19? Esta pregunta fue hecha por una niña en la conferencia de prensa. Entonces, ¿por qué no tratar de abordar los mecanismos de transmisión del virus de una manera adecuada y de una manera que los niños y niñas puedan comprenderla y contextualizar lo que están viviendo y contextualizar el aprendizaje que están adquiriendo en la escuela? Otras preguntas. Si el jabón mata el coronavirus, ¿por qué no hacemos vacunas de jabón? Sé de muchas personas que no se vacunan. ¿Qué pasará con las personas que no van a vacunar a sus hijos una vez que se descubra la vacuna del coronavirus? ¿Y cómo afectará al resto de la población? Esto nos puede dar una oportunidad valiosa de hablar de métodos de prevención, por ejemplo, igual de salud integral, y de todos los elementos biológicos y ambientales que están alrededor de esta pandemia, y que nos permite retomar los contenidos escolares contextualizados y dándoles un sentido que les permita adquirir a los niños y niñas aprendizajes significativos. Otra pregunta fue, ¿por qué utilizamos el método Centinela y para qué sirve? El método Centinela es un método de monitoreo, ¿no? de la pandemia. Y bueno, pues ¿por qué no hablar sobre eso con los niños y niñas, sobre el funcionamiento del sistema de salud, por ejemplo? Otra pregunta fue, yo soy sordo, si me llegara a contagiar de coronavirus, ¿cómo se comunicarían conmigo los doctores y las enfermeras? Si no saben lenguas de señas, ¿cómo les voy a entender si usan cubrebocas? Imagínense la riqueza que podemos obtener de estas preguntas. Podemos hablar de la vulnerabilidad de la infancia, de las personas con discapacidad, de la importancia del uso de cubrebocas, de por qué sería importante que las personas encargadas de la salud comprendieran un lenguaje de señas. Todos estos elementos, en un ejercicio tan sencillo como fue el escuchar una hora las preguntas de los niños y niñas, podríamos replicarlo en las escuelas para poder darle sentido al currículum y al aprendizaje. Y esto relacionado, bueno, con varias, a mí se me ocurrían esas temáticas, pero bueno, hay muchas temáticas a partir de las cuales las podemos relacionar. Otra intervención de un niño, me siento preocupado y triste a la vez porque me gustaría ayudar más a mi país. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da para estar mejor preparados y así poder ayudar a México en probables pandemias? Aquí podemos hablar incluso de trabajar acerca del compromiso social que los niños y niñas están asumiendo ante esta situación, y trabajar justamente lo que comentaban hace un rato sobre la educación socioemocional, manejar los miedos y las incertidumbres
que los niños tienen acerca de lo que está sucediendo en la pandemia. Y bueno, ¿cuál es mi propuesta al respecto? Es justamente posibilitar la participación del alumnado, ¿no? Ya Carolina hace un rato decía que la escuela justamente está creada en un sistema adultocéntrico y bueno, y yo agregaría además jerárquico y rígido. Con esas características bajo las cuales fue creada la escuela, justamente, yo creo que tenemos la obligación de repensar otra forma de organización de la escuela y posicionar a los estudiantes en el centro, pero a través de su participación activa, una participación real, una participación genuina. Y yo pienso que el currículum lo podemos repensar a partir de implementar o de promover la participación activa de los estudiantes en 4 dimensiones fundamentales. Una es la dimensión pedagógica de la participación. A partir de la participación, necesariamente los niños y niñas aprenden contenidos, que es el tipo de participación al que estamos acostumbrados en la escuela, o el tipo de participación que los maestros y maestras promovemos generalmente con los niños y niñas en el aula de clases, en donde participan solo en torno de las actividades dirigidas por el docente. Por otro lado, pienso que es necesario impulsar una participación política en las escuelas de los niños y niñas, pero para poder hacer realidad esto necesitamos en las escuelas crear mecanismos de participación para que esta participación política se haga una realidad. La participación política implica toma de decisiones, implica deliberación, implica representación y poner en el centro, poner este tipo de participación en la escuela nos aseguraría que los niños y niñas se posicionen como actores sociales, que lo que nos interesaría, a mí en particular me interesa es que los niños y niñas también sean partícipes en la resolución de los problemas que les afectan a ellos y ellas de manera inmediata y de manera directa. Por otro lado, me parece que es importante promover una participación social comunitaria a partir del propio currículum, ¿no? El currículum nos puede dar la posibilidad de integrarnos con la comunidad. Hay metodologías participativas que permiten justamente que los niños y niñas sean sensibles a las necesidades de las comunidades, pero no solamente nos quedemos en eso, en la sensibilización acerca de las necesidades, sino a través del impulso de las otras 2 dimensiones que acabo de mencionar, podríamos posibilitar que los niños y niñas sean partícipes también en la resolución de estas necesidades comunitarias que también les afectan en primer lugar a ellos y ellas. Y esto, insisto, a través de los contenidos escolares. No podemos o deberíamos de contextualizar el aprendizaje, que este aprendizaje sea un aprendizaje experiencial, un aprendizaje situado e insisto, la participación protagónica de los niños y niñas, la participación activa, nos podría permitir que este currículum fuera resignificado a partir de estas dimensiones. Y por último, una dimensión psicológica que también se puede abordar a través del currículum. A través de la participación, los niños y niñas adquieren habilidades y capacidades que les hacen sentir mejor, que les fortalece la autoestima, que permite la colaboración con los demás. Y esto también lo podemos trabajar a través del currículum, de los contenidos que podemos retomar de toda la esfera socioemocional,
pues practicarlo a través de esta participación. Pero, insisto, para que la participación pueda ser tomada como tal, es necesario realmente darle la voz a los niños. Para darle la voz a los niños necesitamos adultos que estén dispuestos a escucharlos y a escucharlas. Y si no tenemos esos mecanismos que nos permitan hacer realidad este tipo de participación, va a ser muy complejo que el currículum lo podamos resignificar solamente a la mirada de los adultos, ¿no? Si no posibilitamos la participación activa de los niños y niñas en todos los elementos. Bueno, es la propuesta, ¿verdad? No es que se deba de hacer, es mi propuesta de posibilitar la participación en estas dimensiones. Estaremos haciendo tal vez una participación que algunos autores le llaman como simbólica, que no permite realmente un protagonismo y un ejercicio de la ciudadanía de los niños y de las niñas. ¿Qué crees tú? Dime qué alternativa, lo hemos hecho con mucha gente. ¿Cómo sí, crees y tú? Bueno, por mi parte, que yo lo dejo aquí, Paula, muchas gracias, estabas a punto de decirme que ya iba a terminar. Bueno, lo dejo aquí, muchísimas gracias. Lo que yo estoy viendo es que este cabro no está ni ahí con, como te digo. Gracias, Azucena. Efectivamente, estaba mirando el teléfono para decirte que te queda 1 minuto y medio, pero lo hiciste regio. Muchas gracias. Y qué interesante esto que vamos hilando, ¿cierto? El tema de la crítica, del adulto céntrico que forma esta torre, esta institución, y cómo emerge, ¿cierto? Estas nociones, ¿qué le pasa a los niños con entender esta pandemia, el coronavirus? Y cómo esa información la podríamos ocupar como transversalmente en un currículum con aprendizajes más significativos, más integrados, que es tu propuesta. Así que muchas gracias, Susana, después vamos a comentar. Y los quiero dejar entonces ahora con Miguel Bardes. Miguel, voy a abrir la semblanza de Miguel. Miguel es ingeniero químico, es máster en investigación y desarrollo educativo. Es doctor en filosofía en educación, es profesor numerario y emérito de teso en la coordinación de innovación y desarrollo experimental académico. Es profesor del doctorado interinstitucional de educación, DIE, del Sistema Universitario Jesuita. Además, es fundador y miembro de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Ahí estaba el tiempo de Azucena. Coautor de Desarrollo Social Afectivo y Convivencia Escolar, y este es un libro publicado en ITESO el año 2014. Un gusto verte, Miguel, que no nos veíamos. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias en lograr esta reunión de cientos de personas. Me parece muy interesante la situación y pues han dicho ya cosas que yo iba a decir aquí en mi papel, pero me voy a concretar a las que creo que son más importantes y que quizás no se han tocado del todo. Lo primero que me parece es que mi punto de vista está tratando de reconocer cuál es el imaginario en el que nos estamos moviendo con esta pandemia. Por ejemplo, ¿por qué las situaciones para corregir el contagio se hacen encerrando a los sanos y dejando libres a los enfermos? ¿Por qué no la decisión de salubridad o de sanidad no fue que los enfermos se guarden y los sanos puedan salir? Estamos confinados todos, teóricamente todos, pero los contagios siguen y eso quiere decir que los enfermos están sueltos. Por las razones que sean, pero tengo la impresión de que el modelo chino, más exitoso en el control del contagio, al final fue guardar a los enfermos
y guardar a los sanos mientras no se demostrara que estaban sanos. Y nosotros, nuestros gobiernos nos han guardado a los sanos y han dejado salir a los enfermos para que vayan contagiando. Eso es parte de un imaginario, de una sociedad en la que la educación, la salud, la ecología, etcétera, la filosofía, están encuadrados. Una sociedad que tiene sus límites mentales para pensar o no pensar determinadas cosas. Con ese supuesto, mi primera llamada de atención es sobre la cultura digital. Estamos metidos en educación a distancia con aparatos digitales y estamos inmersos en eso porque se acabó la presencialidad por decreto. No necesariamente porque la presencialidad estuviera mal. Sí, teníamos muchas quejas de la escuela, de sus pedagogías, de sus resultados. Estamos haciendo evaluaciones de todo tipo, pero viene la pandemia y nos vamos a la educación a distancia, que es un resultado de la cultura digital, pero no nos hemos dado cuenta si de veras entendemos la cultura digital. Es como si nos fuéramos los de una tribu a otra tribu y quisiéramos entenderlas desde nuestro imaginario de primera tribu, cuando el de la segunda es totalmente distinto. Acudo a un ejemplo muy sencillo de algún profesor de filosofía y de historia que decía, usted imagínese una tribu de carnívoros frente a una tribu de herbívoros. Seguramente los carnívoros estarían sumamente interesados en convencer a los herbívoros de que no eran carnívoros para podérselos comer. Y los herbívoros estarían sumamente interesados en convencer a los carnívoros de que lo herbívoro era lo mejor y de que no valía la pena que se los comieran a ellos. Porque los imaginarios de cada tribu pues son prioritarios para cada tribu. Y nuestra tribu no tiene como prioridad la cultura digital por más que usemos sus resultados, sus aparatos, por más que seamos, por decirlo así, estemos dominados por el celular y ahora por las pantallas. Entonces, la educación a distancia, la educación digital, etcétera, me parece que nos llama a verificar qué tanto sabemos de la cultura digital y qué tanto la queremos en realidad. O estamos más bien pues acudiendo a estos aparatos porque no hay otra. Pero si hubiera otra, pues capaz que no nos interesaría ni la educación a distancia, ni la educación digital, ni los protocolos que la permiten, etc. Hemos cambiado la cultura escrita, por ejemplo, lee, estudia, aprende, reflexiónalo, por la cultura digital que es, bueno, métete a la web y lo que consigas, ahí eso lee. Tú prende tu pantalla y sigue las instrucciones de los que están del otro lado. Poniéndolo un poco en extremo. Y entonces a mí me parece que la pregunta fundamental es ¿qué sigue? En esta situación, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que, no lo que debiera seguir según el punto de vista de cualquiera, sino en términos de lo que estamos aprendiendo de nuestros propios imaginarios? ¿Somos carnívoros o somos herbívoros? ¿Somos presenciales o estamos a distancia? ¿O somos las dos cosas? ¿O somos una tercera cosa que nadie sabe y que tenemos enfrente para trabajarla? A mí me parece que es muy importante porque pongo el ejemplo, era la segunda cosa que iba a llamar y que
Azucena me hizo el favor de poner la escena, que es el currículum. El currículum es un invento de hace 200 años que hemos comprado y que no hemos cuestionado más que para mejorarlo. Pero el supuesto fundamental del currículum no está cambiado. Esto es, currículum es igual a un conjunto de contenidos y que ahora de pronto, en un momento dado dijimos, no son solo contenidos, sino reflexiones. Pasamos de formar a la persona con el currículum a formar al trabajador con el mismo currículum, es decir, con la misma figura de currículum, aunque cambiado a las competencias y demás. El currículum es un invento que no hemos cuestionado y que probablemente tenga mucha más influencia de la que nos imaginamos, precisamente porque no se nos ha ocurrido cuestionarlo. El currículum tiene 4 defectos. 1, segmenta el conocimiento en asignaturas. Tenemos que estudiar por un lado física, por otro lado matemáticas, por otro lado geometría, por otro lado trigonometría, por otro lado. Sociología de la 1, sociología 2, etcétera. Y nunca los juntamos la sociología con las matemáticas y son cosas muy importantes. Y tenemos que aprender de las emociones en un programa nacional de convivencia escolar para aprender que necesitamos aprender a respetar a las personas. ¿Y por qué no en matemáticas enseñan a respetar a las personas? ¿Y por qué no cuando damos sociología nos enseñan a cuidar a las personas? Porque el currículum no lo permite, está segmentado, son asignaturas. También segmentamos el tiempo, 1 hora o 2 horas según el diseño, 2 horas para una cosa, 2 para otra. Y además segmentamos los días, estos días para esto, estos días para lo otro. Y el mundo es uno solo, todo, no es segmentado, no es que necesitamos tiempo especial para cada cosa porque ya lo segmentamos desde antes, el contenido. ¿Y por qué no cada día nos ponemos a pensar, y ahora, pues, ¿qué sirve? ¿Qué nos sirve estudiar? ¿Por qué no hacemos una comunidad escolar cada día? Nos sentamos con los niños y con los jóvenes a decir, bueno, ahora, ¿por dónde nos vamos a ir? O como en el modelo de rincones de lectura, o los rincones que se decían en los kinderes en mis tiempos, que era, el kinder no tenía bancas, tenía mesitas y había rincones para que los niños fueran a cada rincón y según les fuera entusiasmando lo que había en el rincón, pues eso trabajaba. Estaban segmentados los rincones, pero a la hora de que los niños de distintos rincones se sentaban en la misma mesa, se podía conversar sobre todos los rincones al mismo tiempo. Porque entonces los niños decían lo que aprendieron en cada rincón y demás. Además, el currículum suscita calificaciones. Tenemos que calificar, de ponerle 10 o 8 o 7 o lo que sea a los niños, a los jóvenes, a los universitarios, para que pasen de año, como si fueran ritos de pasaje. Y decimos, no, es que mejor no haya calificaciones y el mundo se viene encima. Profesores que no se tientan el corazón para decir, es el único argumento que tengo para que me hagan caso es que les puedo poner calificación reprobatoria. Y entonces con eso los controlo. Pórtate mal y te repruebo. Órale, la autoridad, el currículum suscita autoritarismo. Desde luego también el imaginario social, en sociedades autoritarias. Estos defectos y otros, que ya no quiero seguirle por ahí, hacen que el currículum me parece que esta pandemia con el uso de la educación a distancia y con el uso de la cultura digital, aunque no nos demos cuenta que la estamos usando, y aunque no la conozcamos en detalle, no la estudiemos como una cultura, aunque así lo es,
la cultura en la que el hombre y la máquina entran en relación, la máquina digital, no la máquina eléctrica o la máquina mecánica, sino la cultura digital que tiene otra estructura completamente distinta. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a trabajar sobre lo que significa haber autorizado la cultura digital en la educación sin cuestionar, no digo la educación presencial, que el problema no es digital o presencial, el problema es educación. ¿Para qué? ¿Para ser trabajador o para ser persona? ¿En qué aporta cada una de las dos? Y cómo con una o con otra hago las dos cosas. Y el currículum va a desaparecer. Si somos bien estudiosos, vamos a encontrar que el currículum es un supuesto que no funciona. Porque divide tiempos, divide contenidos, divide quehaceres, divide el mundo que es unitario, o por lo menos está en red y se comunica todo con todo. En esta dirección me parece que es muy importante. Miguel, disculpa, quedan 2 minutos. Disculpa, 2 minutitos. Gracias. Lo toco muy en breve, que es, a final de cuentas, la convivencia, el vivir juntos, es la mejor enseñanza para la convivencia. Vivir juntos de las distintas maneras. No necesitamos un currículum de convivencia, necesitamos reflexionar sobre cómo vivimos. Tiempo para saber cómo vivimos, cómo estamos conviviendo con los demás, cómo estamos viviendo con los demás para aprender lo que quisiéramos que participáramos juntos o lo que quisiéramos hacer juntos. Venimos de un individualismo de 500 años atrás y no podemos renunciar a él. No podemos eliminar el individualismo en sus distintos grados, no para un comunitarismo que también es trasnochado, sino para un nuevo pensamiento social que nos permita vivir juntos mejor en todos los aspectos sociales, políticos, económicos, emocionales, etcétera. Y para mí es muy importante en ese punto aprender de qué nos quita la pandemia de nuestro modo de vivir y qué nos suscita de nuestro modo de vivir. Antes mis compañeros decían, bueno, encontramos prácticas en la escuela que no teníamos antes, precisamente por los problemas que plantea la educación a distancia o la educación confinada o la educación en tiempos de pandemia. ¿Y por qué no los tomamos en serio como elementos de convivencia para decir, bueno, estamos conviviendo de esa manera? ¿Y qué necesitamos aprender para vivir con mejor convivencia de la que tenemos ahora? Y creo que, en resumidas cuentas, el reto emergente es aprender de lo que estamos viviendo y aprender de cómo lo estamos viviendo. Por ahí va mi reflexión, todavía muy preliminar, pero con mucho gusto la comparto. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por invitarnos a reflexionar, ¿cierto? A desnaturalizar estas tecnologías digitales que se nos imponen y las aceptamos, a desnaturalizar el currículum, a presionar por otras salidas, a preguntarnos por la educación. Muchas gracias. Quiero darle la palabra a Sandra Becerra, que es nuestra última expositora. Sandra es doctora en investigación educativa, ella es psicóloga de profesión, es académica de la Facultad de Educación del Departamento de Ciencia de la Educación de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Es directora del programa Convive, de la misma casa de estudios. Es investigadora FONDECIT, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile, perteneciente a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de nuestro país. Es miembro del Consejo Directivo de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. Sandra vive en una parte muy linda de Chile, en el sur de Chile, en Temuco, así que muy bienvenida, Sandra.
Y ahí está la foto de nuestros queridos mapuches. Gracias, Sandra. Sí, muchas gracias. Gracias, Paula. Buenas tardes, qué gusto este contacto con colegas latinoamericanos. Qué gusto saber que nos une a todos los que estamos presentes el gran cariño que tenemos por la convivencia escolar y que le metemos energía, ¿verdad? Y compromiso a esta área de la educación, a este eje tan potente. Efectivamente, yo les voy a compartir un trabajo que hemos desarrollado hace bastantes años en la Universidad Católica de Temuco. Nosotros vivimos en la región que concentra la tasa de población más alta de personas mapuches del país. De hecho, casi representa el 25% del total de nuestra población regional. Actualmente tenemos, ¿verdad?, a 230.000 personas que son mapuches. Por tanto, nuestras salas de clase, hay que pensar que un 25% significa que casi todo establecimiento educacional de la región es un establecimiento que posee aulas culturalmente diversas. En ese escenario, la investigación que les voy a presentar se ha centrado, partió, ¿verdad?, con un primer fondo, es decir, como muy bien decía Paula, los fondos son los proyectos de investigación, ¿verdad?, que están financiados por la Comisión Nacional Científica y Tecnológica del país, que ahora se llama ANID. Ese primer fondo sí trabajó la discriminación étnica en el contexto escolar, porque nuestras salas de clase, tal como lo muestran las imágenes, ¿verdad?, están nutridas de niños indígenas mapuches, junto a niños no mapuches que comparten experiencias, ¿verdad?, donde es posible precisar esa diversidad. Hemos desarrollado una investigación que el actual fondo sí se concentra más bien en las mediaciones docentes, en este contexto de diversidad cultural. Por tanto, voy a presentarles ahora algunos de los testimonios con los cuales nos encontramos, que son testimonios de profesores que trabajan en establecimientos, ¿verdad?, de segundo ciclo, específicamente, establecimientos que tienen más del 40% de su población mapuche, que tienen altos índices de vulnerabilidad, y que han encontrado con los mismos desafíos que todos los profesores, ¿verdad?, que hoy día hemos escuchado, ¿verdad?, y narrado de parte de mis anteriores. Frente a esta experiencia de pandemia, les hemos preguntado cuáles son las experiencias más complejas que han debido enfrentar en estos escenarios, ¿verdad?, de diversidad cultural. Finalmente aparece, ¿verdad?, la misma preocupación. Ahí tenemos un primer testimonio de un profesor varón que dice: lo más complejo ha sido lidiar con el estado emocional de nuestros estudiantes. Especialmente los adolescentes hoy día se muestran muy desmotivados, apáticos, si se vinculan, están con la pantalla en negro, no tienen ganas, muchos de ellos rehúsan incorporarse, ¿no? Este es un elemento muy fuerte que se ha saturado muy alto en las respuestas, en las entrevistas de estos profesores. Un segundo testimonio ahí expresa que una franca dificultad ha sido la baja conectividad, tal cual lo han mencionado antes, ¿verdad?, en este seminario, distintos exponencistas. El 40% de los estudiantes de estos colegios posee una conectividad de al menos un teléfono con internet, ¿verdad?, o un computador. Pero el 60% restante, o sea, más de la mitad de esas salas de clases, de ese grupo de alumnos, ¿verdad?, se mantienen sin conectividad, porque viven en comunidades originarias, ¿verdad?, viven con sus familias indígenas, viven con sus familias, ¿verdad?, en contextos muy complejos de acceso físico, pero también de conectividad. Entonces estos profesores pensaron, ¿cómo lo hacemos este año? Y tal como hoy día, ¿verdad?, lo hemos ido escuchando, la creatividad aparece, y estos profesores decidieron, para los niños que no pueden conectarse a las plataformas de trabajo online, generar guías de aprendizajes integrados, ¿no? Esto ha sido muy fuerte en la región de la Araucanía. La mayoría de los profesores que tienen estudiantes, ¿verdad?, en alta composición indígena, han decidido generar guías integradas entre las asignaturas, uniendo, ¿verdad?, matemáticas, lenguaje, ciencias, y ir con esas guías hasta las comunidades. Entonces, la experiencia de esta profesora, ¿verdad?, dice que ellos han decidido llegar con las guías impresas, que las elaboran, ¿verdad?, en el colegio, ¿verdad?, o de manera integrada con sus compañeros, con sus colegas, y luego un profesor las lleva en el furgón del colegio hasta el establecimiento, hasta, ¿verdad?, la comunidad de estos niños o hasta los hogares de estos niños. Maravilloso trabajo de compromiso, ¿verdad?
Otro testimonio que saturaba mucho su contenido y muy bien lo expresaba un rato Isidora Mena, decía, ha sido complejo ver el riesgo socioemocional en el que los niños viven. Y una experiencia de esta profesora, ella es mujer, dice, ella se dio cuenta que el niño se conectaba a las clases con la abuelita durmiendo a su lado. No hay más espacio, no hay más piezas, están casa y está viviendo hacinados, ¿verdad? Con sensación personal de agobio, muy bien mostrada en la foto Verónica López hace muy poco. Y esa experiencia, ¿verdad?, de hacinamiento, de agobio, por supuesto que pesa en la emocionalidad de los estudiantes y por tanto los profesores. Tres ejes muy importantes que hay que reconocer que lo hacen complejo en este tiempo de pandemia. Pero al mismo tiempo nosotros preguntamos cuáles son las percepciones, ¿verdad?, de lo bueno de esta pandemia. Y muy coherente también al trabajo que reportaba Isidora, ¿verdad?, que ella ha hecho fuertemente en Santiago, pero también acá en Villarrica. Algunos testimonios esperanzadores, por ejemplo, traje aquí las 3 ideas fuerzas más potentes y que han saturado más alto en las entrevistas. Y este testimonio de un encargado de convivencia escolar me parece muy limpio. Dice, le bajamos la presión a lo curricular. Dada esta pandemia, nosotros priorizamos algunos contenidos, formas de evaluación, y le subimos acción a la contención y al acompañamiento emocional. ¿Ah? Así, de la clásica presión por la exigencia curricular de los profesores de nuestro colegio transitaron a la empatía, al interés, ¿verdad?, por los niños, por sus contextos, al diálogo, ¿verdad?, y a la comprensión mutua. Incluso otros testimonios decían, hemos fijado algunas fechas de entrega y dadas las situaciones y conversando con el niño y su experiencia en familia, hemos decidido que la fecha es, ¿verdad?, es un parámetro flexible que nunca antes habíamos pensado, ¿verdad?, en este colegio tener ese nivel de flexibilidad. ¿Ah? Un segundo aprendizaje se reporta en el testimonio de este profesor, ¿verdad? Dice, lo mejor es que para hacer las guías integradas aprendimos con los colegas a funcionar en comunidades. Hemos trabajado colaborativamente, con empatía, siendo generosos, con un verdadero sentido de trabajo de equipo. Y ahí lo interesante es que ya lo importante, transmiten ellos, no es cuánta materia pasó, sino que lo importante es que nos sentamos a pensar y nos reunimos, ¿verdad?, de manera online con los colegas para pensar cómo lo podemos hacer para movilizar el aprendizaje. Una experiencia, ¿verdad?, nueva, el trabajar en colaboración honesta, ¿verdad?, sinérgica entre los docentes. Tercer testimonio, aprendí que es fundamental escuchar a los estudiantes, saber cómo están, estar atentos, preguntarles por sus necesidades, interesarnos por su realidad familiar, estrechar la relación. Viendo este testimonio de una profesora, dice, eso no había pasado nunca. Ha iniciado una relación de cercanía que no conocíamos. Maravillosos testimonios en un tiempo, ¿verdad?, muy complejo, en un tiempo en que si nosotros pensamos en estos profesores que llevan las guías, ¿verdad?, hasta las comunidades y las trasladan en el propio colegio. Si nosotros pensamos en todos los esfuerzos que hoy día se han comentado, los programas de televisión, de radio, que han comentado en programas anteriores, ¿verdad?, las plataformas digitales, las guías, el pensar en todos los estudiantes, ¿verdad?, son los estudiantes de alto desempeño, sino que en todos los estudiantes, al parecer, reposiciona una premisa inclusiva básica, y es que todos los estudiantes importan y importan por igual. Quiero entonces apuntar ahora, si puedes, Alicia, pasar la siguiente. La pandemia entonces presionó a la escuela para movilizar un currículum y procesos pedagógicos, sistemas de evaluaciones más sensibles y más pertinentes, más asequibles para todos. En tiempos de crisis, esta crisis ha colaborado para reposicionar la importancia de los vínculos afectivos de la escuela. Los profesores, las familias, los propios estudiantes reconocen que el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre transcurre junto a elementos socioemocionales, y esos elementos socioemocionales lo determinan. Y ese es un vínculo indisoluble que aquí empezó a verse, va a ser un aprendizaje heredado de la pandemia, como lo reflexionaban colegas anteriores.
se comienza a desarrollar una práctica que incluye lo socioemocional, que promueve una relación profesor-alumno, ¿verdad?, más cercana, que se necesita cuando hoy día los profesores son conscientes, ¿verdad?, de las necesidades socioemocionales con las que viven los estudiantes, de las vulnerabilidades y los contextos donde están, del hacinamiento, de la desmotivación de los estudiantes. Por supuesto que se necesita, ¿verdad?, que se valida un vínculo docente que moviliza esta posibilidad, ¿verdad?, de generar aprendizajes significativos, situados, contextualizados, y te parece que entonces este vínculo docente hoy día agarra una posición mediadora que va a ser indispensable para el bienestar de los estudiantes. Si avanzas una, por favor. Los docentes, ¿verdad? No, la anterior. Los docentes y los padres, ¿verdad? Y la familia entera, ay, gracias. Han constatado, ¿verdad?, que la propia experiencia en pandemia, que el éxito académico no depende solo de variables cognitivo-intelectuales, sino que el proceso de aprendizaje se ve muy influido por variables socioemocionales, donde el vínculo docente, la calidad de la relación afectiva es fundamental. Este vínculo docente, esta relación afectiva, se asocia fuertemente con logros académicos, la motivación escolar, con el compromiso y con el comportamiento social. Distintas investigaciones ya han constatado y dicen que la influencia de la relación profesor-alumno es muy sensible, especialmente en casos que pertenecen a minorías, en contextos vulnerables o con niños con dificultades de aprendizaje. Cabe entonces preguntarse qué tipo de esfuerzos deben desarrollar las escuelas en tiempos de crisis. Al parecer, la clave está en transitar desde un enfoque centrado en el rendimiento y en la cobertura para pasar hacia un enfoque pedagógico que integre lo socioemocional, que atienda los intereses, que vea las necesidades de los estudiantes, que genere cercanía, ¿verdad?, y una relación empática. La tarea de establecer vínculos docentes positivos para el aprendizaje y para el bienestar es sin duda un desafío complejo porque siempre estamos, ¿verdad?, en la escuela llenos de actividades y de sobredemanda, pero en contexto de diversidad esta tarea, ¿verdad?, vinculante se hace todavía más compleja. La investigación que nosotros estamos desarrollando está levantando luces importantes respecto de qué debo hacer como profesor de una escuela y de un aula culturalmente diversa para movilizar vínculos suficientemente, ¿verdad?, nutritivos y cercanos que potencien la motivación y el aprendizaje. Una idea axial debemos tener siempre presente. El vínculo docente es inseparable de la práctica diaria. Nosotros logramos movilizar el vínculo a partir de la atención que le damos, ¿verdad?, a lo cotidiano, al que hacemos, ¿verdad?, en el aula, o en este caso en el aula virtual, o a través de las guías, ¿verdad?, integradas de aprendizaje. El vínculo implica un cambio de actitud, principalmente. Vínculo docente, como lo plantea el equipo, ¿verdad?, de valores de nuestra colega Isidora Mena, no implica ser más, sino que implica hacerlo distinto, tomando mayor conciencia de los efectos que tiene esta relación de vínculo, ¿verdad?, profesor-alumno, de los beneficios que tiene y de su importancia. El vínculo docente que voy a presentar a continuación, sus características, se nutren de los principios inclusivos que ha declarado el Ministerio de Educación chileno en 2006, 2018 y permanentemente, ¿verdad?, enfatizando que la pertinencia, el reconocimiento y la presencia son principios inclusivos necesarios de atender en los espacios de diversidad cultural. Sandra, disculpa, pero te queda 1 minutito y medio. Perfecto. ¿Cuáles Gracias. son los caminos que nosotros... la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los caminos de cómo hacerlo? Simple, esta es la última presentación. 3 ejes importantes: desarrollar un vínculo afectivo horizontal, desarrollar simetría entre pares y atender y desincentivar la monoculturalidad para cambiarla por una relación docente, ¿verdad?, que potencia el intercambio cultural. En asterisco, ustedes pueden observar los testimonios, ¿verdad?, y aquellos elementos que en las entrevistas en este año de pandemia se han señalado como importantes. Hay que hacer un espacio de diversidad cultural cuando estamos en un momento de pandemia. De todos los indicadores, en el aspecto del vínculo afectivo horizontal, debemos atender a que se legitime la importancia de los aspectos socioemocionales.
no son elementos adicionales o accesorios, sino que son parte del proceso de enseñanza. El poder, por ejemplo, ordenar la relación, no por el desempeño, sino a través del afecto, se hace prioritario. El segundo elemento es interesarse por conocer el origen, el contexto familiar y las necesidades de los socioemocionales. Y aquí es muy importante lo que está señalado hoy día y que nos señala las actualidades, y es que muchos colegios han incrementado los números en los celulares de los profesores, incluso han aportado, ¿verdad?, con dispositivos electrónicos o con módem, ¿verdad?, en las comunidades para poder llamarles, saber cómo están, qué necesitan, y desde eso entonces generar el vínculo y la mediación. Lo mismo, abandonar la actitud de supremacía siempre tiene el profesor para cambiarla por una relación de vínculo horizontal, en donde yo le puedo decir que también estoy preocupado por esta pandemia, sin embargo, que juntos saldremos adelante, sin embargo, que construimos una comunidad como curso. Lo mismo respecto de la simetría valorativa entre pares, el profesor, ¿verdad?, para generar este vínculo potente, debe abrir espacios de relaciones entre pares, donde principalmente sea capaz de desterrar este trato privilegiante hacia aquellos grupos que poseen, ¿verdad?, los códigos lingüísticos o que presenten las condiciones de educabilidad, ¿verdad?, deseadas para el currículum nacional, para hacer sentir a todos los estudiantes, indígenas y no indígenas, como igualmente valiosos. Y otro elemento muy esencial es valorar el aula como culturalmente diversa, transmitiendo a todos los estudiantes eh, para movilizar este elemento, el contacto, ¿verdad?, no solamente a través de plataformas, sino a través de los teléfonos celulares, ha sido el gran camino que nos habla la escuela. Y un último elemento, porque ustedes van mirando, esto va, ¿verdad?, graduando, el último elemento tiene que ver con permanentemente en estos contextos interculturales, ¿verdad?, o de diversidad de culturas, debemos ser capaces de desarrollar una actitud docente apreciativa de la trayectoria de su estudiantes y apreciativa de esa historia, en verdad, en sus comunidades, que les entrega todos los saberes culturales, el lenguaje vernáculo, toda su cultura de origen, que permite entonces hacer un vínculo y hacerles sentir que son importantes, que son valiosos, que sus aprendizajes y sus saberes, que su historia, ¿verdad?, parte valiosa del intercambio cultural que debe generarse para el aprendizaje. Una última importante idea que nos arrojan las narrativas de los profesores. Los profesores nos han llevado a sentir, perdón, que el distanciamiento físico de esta pandemia, el distanciamiento físico de los estudiantes y también del profesor con el estudiante, no debe significar distanciamiento emocional. Que el rol principal del profesor en la escuela es tener nexo que movilice el aprendizaje desde una relación de afecto, y que esa relación de vínculo positivo se va a transformar, por tanto, en un factor protector de salud mental de los niños y de las familias que estamos viviendo, ¿verdad? Eso es. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Sandra, por compartirnos esta realidad que ya habíamos visto en el webinario 1, cuando la profesora también nos contaba de las experiencias mexicanas, ¿cierto?, con estos lenguajes maternos que no todos, digamos, que no tienen otro acceso, quizás no dominan bien la lengua española o no todos los padres saben escribir. Así que gracias, y también porque tratas de bajar un poquitito eso que decimos que es tan importante, la relación profesor-estudiante, pero de cómo hacerlo. Así que muchas gracias. A los participantes que nos están viendo, les quería recordar que se pudieran meter en menti.com. Acuérdense que tenemos unas preguntas ahí. Nos gustaría mostrar al final de este webinario cómo perciben ustedes también qué está pasando, digamos, en línea, en el minuto presente con ustedes. Y el código, repito, es menti.com y el código es 759-2365, ¿ya?, para que ojalá nos contesten las preguntas. Les quiero compartir a los colegas, yo he estado viendo el celular, quizás me han visto así porque estoy recibiendo como el feedback que me entregan a través de Facebook, pero también de Zoom, y la verdad que hay un montón de felicitaciones para los expositores, el público como muy agradecido. Yo también los quiero felicitar a ustedes y destacar algo, ¿cierto? O sea, lo que nos proponen aquí está basado en reflexiones circunscritas a la pandemia y en investigaciones actuales. O sea, lo que nos presentaron ustedes son investigaciones en tiempo de pandemia, lo encuentro súper relevante,
y tienen una salida positiva, propositiva, que nos hace pensar en una nueva educación y que le hace mérito un poco al nombre de este Congreso Internacional, ¿cierto? Que tiene que ver con los retos y los desafíos en tiempos de pandemia. Así que les agradezco sus ponencias. Yo me voy a tomar unos pocos minutitos para hacer algunos comentarios, ya no pretendo cerrarlo, porque la verdad es que los escucharon a ustedes, quizás puntualizar alguna o dos ideas, y después le quiero dar la palabra a Alicia Chaparro, que nos va a contar un poco las respuestas, así que por favor ayúdennos a responder eso, y que Alicia va a cerrar y se va a despedir y tratando de ajustarnos a los tiempos, ¿ya? Lo primero que quiero comentar, lo entrelazadas que están las presentaciones en este segundo blog, que ha estado como a cargo de gente de la academia, ¿cierto? En el sentido, en un primer sentido, podríamos decir de cambiar de paradigma, de desnaturalizar, de dejar caer la torre, de dejar nacer nuevas instituciones. O sea, veo que en las investigaciones, en las presentaciones, hay un esfuerzo grande por cuestionarnos qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Y también veo una oportunidad tremenda, eso es como bien transversal. Y lo que van abordando los distintos expositores creo que es interesante. ¿Ah? Desde mi interpretación, ya, Sandra y Isidora, quizá en un plano levemente distinto, pero muy cercano, yo lo voy a decir de esta forma, hacen un llamado a hacer una nueva concepción política de la educación. O sea, la educación no basta con un currículum racionalista en lo absoluto, hay un llamado aquí a instalar lo afectivo, a instalar la relación, a instalar la motivación por el aprendizaje, a instalar el bien común como una variable que no es que ayude o medie, una variable fundamental para el buen vivir. O sea, ahí que tenemos un primer bloque del nivel socioafectivo, este giro hacia los afectos, esta nueva concepción política de educación. Después, Carolina hace un segundo llamado que tiene que ver en el fondo con las prácticas y nos visibiliza las prácticas, nos muestra las prácticas y básicamente quizás la práctica que muestra con más fuerza es cómo en el fondo el adultocentrismo genera los marcos contextuales, ya que van a interactuar en los distintos niveles del sistema social ecológico, en donde dejamos silente a los estudiantes. Y entonces en realidad hace un análisis de las prácticas y hace un llamado a reposicionar la voz de los estudiantes, a hacer un cambio también en los que estamos en la escuela como adultos, a abrir la escucha. Pareció en esa línea, pero quizás con un componente, porque Carolina lo hace la interacción. Y yo creo que Azucena lo hace más en un sentido como participativo, más democrático. Está Azucena Ochoa que nos invita a revisitar el currículum desde una perspectiva de participación de los estudiantes y uniendo distintas dimensiones. No es un currículum basado únicamente en contenido, un poco también lo critica Miguel en esto, ¿cierto? Un currículum que tiene que ver con un componente psicológico, un componente social, un componente fuertemente político, ¿ya? Miguel nos agrega esta crítica, ¿ya? Esta crítica fuerte al currículum, pero también cuando nos agrega esta crítica al currículum, esta imposición que hay, es como una crítica al autoritarismo también, o sea, como a sacarnos el velo y ver qué está pasando, ¿ya? Y Sandra la mencioné. ¿Y con qué quiero ligar estas cuatro, así como nociones, esta invitación a ver? Y aquí espero hacerme entender para todos los amigos latinoamericanos. Como ustedes saben, Chile está viviendo un proceso constitucional, ¿ya? Que esto significa que queremos hacer una refundación del país con una nueva constitución. Y esto básicamente lo que pone en juego es la acción de lo instituido versus lo instituyente, que creo que es el debate que estamos dando en este minuto en educación. O sea, Isidora, Carolina, Miguel, Azucena, Sandra, no sé si se me olvida alguien, ¿ya? Hablaron de eso. ¿Qué es esto instituido? Que por estar tan instituido, por tener tanta historia, se hace invisible y se naturaliza. Y viene este quiebre, este remesón, se nos cae la torre, se nos cae esta institución y podemos ahora dar espacio a este poder instituyente que tiene que ver con darle voz al estudiante, que tiene que ver con participar, que tiene que ver con generar un nuevo currículum. Yo creo que nos han dado unas aristas, unas líneas desde donde repensar esta educación. Y por supuesto nos hacen un llamado como muy profundo a estar muy atentos, porque puede ser, ya, ¿cierto?, que nada nos garantice que haya cambios, sino que tenemos que estar atentos, confiar en estas nuevas fuerzas y ojalá
instalar una educación que apunte en este sentido más democrático, no solamente de participación, sino que de bien común. O sea, no es una educación para reproducir un contenido, no es una educación cognitivista. Como decía Miguel, es una educación para la convivencia, es una educación para el desarrollo personal, es una educación para el buen vivir, es una educación que atiende a las necesidades territoriales, no es universalista, aquí Sandra nos dio un buen ejemplo. Ese es mi comentario y los dejo con Alicia y muchas gracias por su participación en este webinario. Ok, sí, permíteme un minutito nada más. Entonces vamos a hacer un relleno, Alicia. ¿Qué más? Ok. Sí, no, me hizo mucho sentido esta cosa de la autoridad que se impone a través de prácticas, que es una autoridad de las mismas prácticas, una autoridad puesta explícitamente, por ejemplo, a través de la noción de currículum, ¿ya? O una autoridad a través puesta de los sistemas que tenemos con estas accountability muy centrado en lo cognitivo. Entonces ese cuestionamiento de la autoridad versus la fuerza del bienestar de las personas y de las comunidades, encontré súper interesante. Y Alicia debe estar sacando las últimas, Sí, así es. los Así es, últimos ya. análisis. Ya. Bien. Ya. Sí, sí, sí se ve. Sí, ¿verdad? Se ve, Alicia, se ve bien. Se ve, ok. Bueno, pues les compartimos rápidamente los resultados del Mentimeter. Aquí habían participado 60, ay Dios mío, a ver, habían participado alrededor de 64 personas, me parece. Y esta era una pregunta cerrada. Le preguntamos que colocara en un círculo el grado de afectación que ha tenido cada aspecto de su quehacer educativo. Y vemos que lo que está más afectado en primera instancia, bueno, hacia el lado izquierdo, lo que está más hacia el lado izquierdo es que no está nada afectado y más hacia el lado derecho lo completamente afectado. Y vemos que lo que está más afectado en primer lugar es el tiempo dedicado al quehacer educativo. O sea, parece que la pandemia da menos oportunidad de dedicarse al quehacer educativo, y el siguiente punto es el estado emocional, que es precisamente lo que han venido mencionando, ¿no? Cómo es importante centrarnos mucho en este aspecto emocional, porque es lo que se más se ve afectado, no solamente con los niños, sino también con los propios profesores en general en la educación. Y bueno, también hubo una pregunta, ay Dios mío, ya no me deja avanzar, ya se atoró. Ay, perdónenme. A partir de estos tiempos, ¿qué nuevos temas surgen que debemos atender desde nuestro quehacer educativo? Aquí solamente para mostrarles algunas de las preguntas, de las respuestas que dieron. Les quiero comentar que estas respuestas que se dieron en el Mentimeter y también cada una de las respuestas y comentarios y preguntas que hicieron a través del chat de Zoom, a través del chat de Facebook, las vamos a integrar en un documento y pretendemos darles respuesta a aquellas preguntas que vayan directamente dirigidas a los participantes. Vamos a pedir que las respondan, pero también vamos a integrar todos los comentarios y queremos compartirlos con ustedes. Y en ese sentido, seminario, pues tuvo esa intención de tener más interacción, más compartir con ustedes. Así que va a haber oportunidad de compartir no solo las presentaciones que hubieron, las presentaciones, las diapositivas, sino también la participación que hubo de los asistentes a este webinario. ¿Ok? Entonces, en la página en la cual ustedes se inscribieron, que ahora la estoy proyectando, mide.ens.ubs.mx, a partir de este viernes podrán descargar las constancias de asistencia y las constancias de participación a este evento, pero también van a poder descargar a partir del 30 de noviembre en esta misma liga las preguntas y las respuestas que hubo a los dos webinarios y también al Mentimeter, el análisis que ya hagamos de estas tres fuentes. Lo vamos a integrar en un documento que vamos a compartir con ustedes y que van a poder descargar a partir del 30 de noviembre. Y bueno, pues esta información es información para dar el cierre y me voy a permitir y me disculpo porque no hubo oportunidad de hacer un inicio correcto
porque me falló la tecnología, pero queremos agradecer a nombre del Cuerpo Académico de Medición, Innovación y Desarrollo en Educación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, agradecer a la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar la confianza que depositaron en nosotros para poder organizar este evento virtual, el primer encuentro virtual de la red latinoamericana. Siempre se hacen presenciales, este es el primer evento virtual y agradecemos mucho que hayan depositado en nosotros la confianza para organizar este evento. Agradecemos a cada uno de los participantes, a cada uno de los comentaristas y a las comentaristas y moderadoras que estuvieron en este proceso, y también, por supuesto, a todo el apoyo técnico que tuvimos de parte del instituto. Un agradecimiento muy especial a la doctora Claudia Arufe de ITESO y a la doctora Graciela Cordero de UABC, que ambas estuvieron monitoreando los comentarios en las redes y también alimentando y estando al pendiente del Mentimeter. Pues muchísimas gracias, de verdad, fue una experiencia muy agradable, creo que nos deja muchos aprendizajes a todos y pues sin más, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Doctora, ¿gusta que tomemos fotos del recuerdo para que activen? Sí, me parece bien. Por favor, si pueden todos activar sus cámaras para que podamos tomar una foto del recuerdo del evento y también compartirla. ¿Tú nos anuncias, Claudia? Muy bien, un poquito de paciencia porque son varias pantallas. Ahí vamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto vernos, aunque sea de manera virtual, y estar conectados. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, bye bye. Bye. Todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias por todo.